Hola de nuevo, soy el profesor Jorge Cervilla y hoy en nuestro curso elemental de psiquiatría vamos a comenzar con un bloque de dos temas sobre las causas y los fundamentos de la psiquiatría. Hoy en concreto veremos las causas, las principales causas sociológicas, sociales, ambientales y psicológicas del trastorno mental. En general, como hemos hablado en clases anteriores, se puede conceptualizar la etiología o conjunto de causas del trastorno mental como apoyada en un trípode. Por un lado están los aspectos biológicos, que los veremos en la siguiente clase, y por otro lado los que abordaremos hoy, que son los de tipo psicológico y los de tipo social. En general, existe una interacción en todos estos elementos para determinar la aparición de un trastorno mental. Habitualmente hace falta poner en juego varios tipos de trastornos de estos tres ámbitos del conocimiento. En cuanto a las causas sociales, diremos que son varias y quizá el grupo más importante son las de tipo adversidad social, es decir, que le pasen a uno cosas malas, ¿no? Cosas que puedan ser traumáticas desde el punto de vista psicológico. Por ejemplo, sociológicamente en psiquiatría existe el concepto de acontecimiento vital estresante, AVE, es decir, algo malo que ha producido estrés, por ejemplo, que se muera alguien en la familia, que pierda el trabajo, que suspenda un examen, etc. Por otro lado, hay aspectos familiares y del entorno. No es lo mismo unos estilos de parentalidad que otros. Tanto una actitud por parte de los padres de manera muy sobreprotectora como también una actitud demasiado relajada pueden producir un incremento de riesgo de padecimiento de trastorno mental. El no saber establecer buenas relaciones sociales, el no tener amigos, no tener relaciones, puede ser también problemático, igual que el tema del trabajo. Estar en paro es un factor de riesgo para la mayoría de trastornos sociales, sobre todo los de tipo depresivo y los de tipo ansioso. También en la sociología psiquiátrica existe el concepto del estigma social, que es un poco la culpa que socialmente atribuimos o el desprecio que socialmente se le atribuye al enfermo mental, de manera que es como alguien de quien te tienes que separar, está como un poco marcado socialmente de forma negativa. Eso se le llama el estigma social, algo contra lo que se está luchando con ciertos logros mucho desde los sistemas sanitarios y sociales en nuestro entorno. Por otro lado, el estigma social hace que el paciente de un trastorno mental, al contrario que el paciente de otra enfermedad, no pueda socialmente asumir bien su rol social de enfermo. Es decir, es como que la sociedad no le atribuya un rango de enfermedad igual que se lo puede atribuir, por ejemplo, a un problema traumatológico o a un problema físico. Y finalmente, son factores de riesgo sociales las minorías, no ya raciales o culturales, sino simplemente el estar en minoría en una sociedad, pues aumenta el riesgo de trastorno mental, y también el hecho de cambiar de sociedad. El proceso de aculturación a veces puede ser complicado para la persona el adaptarse a otra sociedad distinta, a otra cultura distinta, y todo esto pues serían determinantes sociales, o factores de riesgo sociales del trastorno mental. Como comentamos en la historia de la psiquiatría, se ha pasado el mundo de la psiquiatría de tener al paciente encerrado en psiquiátricos, algo que desapareció en los años 50, y también se pasó al extremo de incluso de negar el trastorno mental como hacían los antipsiquiatras. Realmente la antipsiquiatría ha derivado en un foco social de la psiquiatría que puede denominarse psiquiatría social y que se puede resumir pues, en contemplar esta etiología o este conjunto de causas sociales que hemos resumido aquí muy brevemente. También, evidentemente, es muy importante tener en cuenta los aspectos psicológicos a la hora del enfermar mental. Evidentemente hay determinados rasgos de personalidad, el carácter de la persona, el temperamento de la persona, determinan que tenga mayor o menor riesgo de un trastorno mental. Por ejemplo, la inestabilidad emocional
el neuroticismo o la impulsividad serían rasgos de personalidad patológicos que aumentan el riesgo. También es importante el impacto de la psicobiografía, lo que le ha ocurrido a uno y sobre todo cómo esto que le ha ocurrido a uno en su devenir vital repercute o es entendido psicológicamente por el paciente. Hay gente que supera todos los traumas y gente que es muy sensible a los psicotraumas y por tanto es importante tener en cuenta la psicobiografía. Por otra parte, evidentemente la capacidad tanto cognitiva, intelectual, como de personalidad de algunos es más dura que la de otros, ¿no? El cómo entiendas, si entiendes como una amenaza o entiendes como una oportunidad la situación de cambio, pues puede repercutir en cómo te adaptes al entorno desde el punto de vista psicológico y por tanto aumentar tu riesgo de enfermedad mental. Y evidentemente las experiencias que tiene cada uno, la capacidad de aprendizaje, el cómo con el tiempo vas rearticulando lo que te pasó que era grave en otro momento pero que más tarde se ha podido volver a reinterpretar, son importantes también a la hora de determinar tu riesgo de enfermedad mental. Y realmente la teoría psicológica es muy amplia. Aquí vamos a resumir solamente tres de las principales teorías, digamos las más importantes actualmente o con más importancia histórica en el entendimiento psicológico del enfermar mental. En concreto veremos un poco de la teoría conductual, un poco de la teoría cognitiva y también un poco de la teoría psicoanalítica o psicodinámica, cómo entienden estas vertientes o estas ramas de la psicología el trastorno mental. En primer lugar, la teoría conductual lo centra todo en el aprendizaje y en la conducta, de tal manera que para los psicólogos conductuales la enfermedad mental deriva de que se han aprendido mal determinadas cosas y por tanto pues eso hace que tengas una conducta que no es la adecuada, una conducta adaptada, una conducta que es reeducable y por tanto reversible, maleable, se puede volver a una conducta más adaptada y por tanto el trastorno mental sería derivado de conductas mal adaptadas que proceden de aprendizajes también patológicos y digamos la sanación o la mejora del trastorno mental procedería de una reenseñanza al paciente para que tenga conductas más adaptadas con una serie de técnicas conductuales que se abordan en la terapia conductual. Desde el punto de vista cognitivo, la teoría cognitiva, los psicólogos cognitivos entienden que la enfermedad mental no procede solo o principalmente de la conducta, como hacían los conductistas, sino que procedería, según ellos, de la interpretación que hacemos del entorno y de nuestra realidad. Es decir, todos tendríamos una serie de tics o de clichés a la hora de interpretar la realidad. Por ejemplo, hay gente que lo ve todo negro, pues tendría un sesgo cognitivo hacia el pesimismo, hacia ver las cosas negativamente, ¿no? Ese tipo de sesgos cognitivos o tics a la hora de interpretar, que serían pensamientos automáticos, típicamente sesgados hacia una manera, por decirlo así, viciada de interpretar la realidad, son los que causarían una interpretación lesiva del entorno, lesiva desde el punto de vista psicológico, y esto se traduciría en alguna gente en interacción con factores biológicos y con factores ambientales en un trastorno mental. La teoría cognitiva sirve para desarrollar la psicoterapia cognitiva, iniciada por Aaron Beck en los años 60 y que realmente pues, lo que hace es, digamos, identificar cuáles son los tics o las cojeras psicológicas a la hora de interpretar la realidad, es decir, los sesgos cognitivos de cada uno y reeducar al paciente para que sea consciente de que está viendo sesgadamente la realidad y la vea de una manera pues, más neutra y por tanto menos lesiva, con lo cual pues, se mejoraría el trastorno mental. En la actualidad, la principal psicoterapia que se utiliza en la clínica por la mayor parte de psicólogos clínicos es una mezcla de conceptos conductuales y de conceptos cognitivos. Y a eso se le llama psicoterapia cognitivo-conductual, que tiene mucha evidencia de ser un tratamiento eficaz, sobre todo en depresión leve
o en problemas de ansiedad o en problemas tipo TOC. Todo otro mundo psicológico es el mundo del psicoanálisis. Como saben, el mundo del psicoanálisis fue iniciado por Sigmund Freud, que era un neuropatólogo alemán de final del siglo XIX y que desarrolló una teoría realmente psicológica, filosófica, en la que, como saben, pues valora que hay elementos de los que somos conscientes en nuestra mente, que serían los elementos conscientes, y hay elementos de los que no somos conscientes, los elementos inconscientes, pero que están ahí y que de alguna manera pues repercuten toda nuestra personalidad y nuestras acciones. Freud desarrolló una teoría, aparte del inconsciente, que hablaba de que hay como tres áreas, tres instancias psíquicas dentro de nuestra mente. Una sería el ello, que es aquella instancia psíquica que está ahí para dar rienda suelta a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros impulsos, la parte, digamos, más animal de la mente. Y por otra parte estaría el superyo, que habita tanto en el inconsciente como ocurre en el ello, que es fundamentalmente inconsciente, pero también en el consciente, y que realmente pues es el producto de la educación, de las actividades que vamos aprendiendo, y que de alguna manera contrapesa o permite tomar las riendas del ello para no dar siempre una imagen, digamos, pues descontrolada de nuestros impulsos. O sea que realmente entre el ello, que es nuestros impulsos digamos más primitivos, ¿no?, y el superyo, que sería el producto del aprendizaje y de la educación, pues hay siempre un debate, y de ese debate, de esa lucha, aparece nuestra manera de relacionarnos con la realidad, que sería nuestro yo, que es el tercer elemento del sistema. O sea que el yo realmente es nuestra personalidad, nuestro medio de interacción con nosotros mismos y con los demás. Y procede del encaje entre estos polos opuestos, que serían el ello, las pasiones, pulsiones, impulsos, y el superyo, la educación y la castración educativa. Realmente hay personas que articulan bien este encaje y personas que no lo articulan bien, y de ahí aparece pues la psicopatología, la enfermedad mental. Freud basaba, y también los psicoanalistas en general, su psicoterapia en el estudio del inconsciente, y según esta teoría, pues el inconsciente se puede acceder de manera indirecta a través de los sueños, la interpretación de los sueños, o a través de los actos fallidos, la parapraxis, o a través de las asociaciones libres que hacemos con el lenguaje, cómo conectamos el lenguaje. O sea que realmente el psicoanálisis mira de encontrar sobre todo traumas o problemas, conflictos entre el ello y el superyo en el inconsciente a través de estos tres elementos a lo largo de sus sesiones de psicoterapia. De tal manera que para el psicoanálisis, de manera totalmente reducida, porque esto evidentemente es mucho más complejo, para el psicoanálisis la salud mental sería tener un yo adaptativo, bien articulado, con unos mecanismos de defensa adaptativos, y por tanto pues haber tenido una buena resolución a lo largo de las distintas etapas de desarrollo de la articulación entre el ello y el superyo. Mientras que la patología mental procedería de que ante la situación de traumas, de conflictos durante el desarrollo, pues esta articulación entre el ello y el superyo no sería adecuada, y por tanto daría un yo patológico, daría un yo con problemas relacionales, con problemas intrapsíquicos, con problemas de varios tipos, en definitiva con trastorno mental. Y con esto, que es, como digo, un resumen muy breve de las psicoterapias, de la psicología y del mundo social, solo me queda resaltar que lo más importante a la hora de entender las causas del trastorno mental es tener en cuenta que se interaccionan tres tipos de patología. Tenemos las causas biológicas, de las que hablaremos en la siguiente clase, en el siguiente tema, que serían pues bases genéticas, bases neuroquímicas, bases de circuitería cerebral que están ahí, que son nuestra estructura, y eso solo no determina el enfermar mental, sino que con la interacción de factores ambientales adversos, como puede ser la adversidad social o de predisposiciones psicológicas no adaptativas, como puede ser pues, la presencia de sesgos cognitivos, determina la aparición de la enfermedad mental en la persona. Muchas gracias.